Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Ha sido muy interesante todas las charlas que nos han llegado acerca de lo que era la medicina estética y con respecto a la semana que pasó del cáncer de piel para hacer la detección del cáncer de piel. Hoy nos estamos con un amigo, Leonardo Gadaleta, cardiólogo médico del Hospital Eva Perón, jefe de la unidad coronaria del Hospital Eva Perón, investigador clínico. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, muy bien. Es un gusto tenerte con nosotros después de tanto tiempo. Hemos logrado que llegues hasta aquí. Y el tema que nos lleva hoy aquí a hablar es el tema de los factores de riesgo. Factores de riesgo que tiene que ver con lo cardiovascular. O sea, ¿qué cosas nos llevan a tener riesgo en la parte cardiovascular? Esto es básicamente, y vamos a escucharlo a Leonardo, que ha venido del último congreso y tenemos algunas novedades muy interesantes. Contame qué es el factor de riesgo, cuáles son los que contamos como factor de riesgo. Bueno, los factores de riesgo son, tal como dice la palabra, factores que nos hacen predispuestos o nos hacen susceptibles a tener arteriosclerosis. Ese es el punto final del problema. La arteriosclerosis serían placas dentro de las arterias. ¿Cómo se especifica qué significa la arteriosclerosis? Porque antiguamente las personas interpretaban la arteriosclerosis como demencia. No es exactamente eso siempre. Es el mito. Claro, la arteriosclerosis es una enfermedad difusa de endurecimiento de las arterias y que se produce por aposición de placas de colesterol, básicamente de colesterol, un poco de calcio también, y el fin de esta enfermedad es la obstrucción progresiva y a veces no progresiva sino abrupta por ruptura de estas placas. Estas placas pueden disrupcionarse y formar una trombosis y que de manera aguda ocluyen un vaso que puede ser el cerebro, puede ser el corazón. Cuando ocluye el corazón, ¿a esto es lo que se le llama infarto? Claro, cuando esa placa se rompe, se forma un coágulo de sangre, que nosotros técnicamente lo llamamos trombosis, y ese coágulo de sangre lo que hace es detener la corriente sanguínea dentro de alguna arteria coronaria, que son las arterias que nutren el músculo del corazón, y ese sector de músculo cardíaco sufre lo que se llama la isquemia, o sea, la falta de oxígeno. Y eso es, en palabras simples, el infarto agudo de miocardio. Y si ese mismo trombo, ese desprendimiento de esta placa llega hasta el cerebro, porque puede tener varias vías. Claro, se puede disrupcionar una placa directamente en el cerebro o puede embolizar en el cerebro. Y bueno, en ese caso lo que uno tiene es un accidente cerebrovascular, lo que se denomina normalmente un ACV. Con esto, de alguna manera, estamos explicando la importancia que tiene el saber que los factores de riesgos son cardiovasculares, pero que la parte cardiovascular es también vascular y va hacia el cerebro y va hacia otros órganos, ¿no es cierto? Con lo cual tenemos que cuidarnos y saber muy bien de qué se trata. Así que ahora contanos, porque a partir de ahora vamos a empezar a cuidarnos de estos factores que tan terribles son. Bueno, los factores de riesgo, digamos, que más tenemos que prestarle atención, y los tradicionales modificables que se llaman, son la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo. Estos 5 los puedo modificar. Esos son modificables. Los que no son modificables son nuestro sexo, son la edad y la genética. ¿La genética tiene mucho que ver en todo lo que tiene que ver factor de riesgo? Sí, o sea, ¿tengo más posibilidades si tengo familiares con alguna patología que otros? Lamentablemente tiene que ver. Todos nacemos con una carga genética que nos lleva a morir de algo, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares. Obviamente lo que a mí me atañe, que son las enfermedades cardiovasculares, son las más frecuentes en el mundo occidental. Más del 40%, 42, 43% de la población muere de enfermedad cardiovascular. Y sí, hay una tendencia genómica a tenerla con nosotros, solamente que los genes están esperando el momento de expresarse. Es decir, ¿cuándo se expresan? Cuando fumamos, cuando engordamos, cuando no hacemos actividad física,
cuando nos sube la presión más de la cuenta o cuando los niveles de azúcar en sangre o de colesterol en sangre sobrepasan los límites que son normales. O sea que son 5 puntos muy importantes que además podemos modificar, pero si hay genética, digamos que lo podemos modificar, pero hasta ahí, digamos, tenemos más posibilidades, tenemos que cuidarnos más, tenemos que fijarnos más en lo que tenemos que hacer. Y sí, evidentemente, si hay una corriente de enfermedad cardiovascular dentro de la familia, uno lleva esa predisposición. Entonces sería bueno tomar conciencia de eso para evitar lo que habíamos hablado, el sobrepeso, tener control del colesterol anualmente, tomarnos la presión por lo menos una vez al año, si no somos hipertensos, una vez al año, hacernos un electrocardiograma para detectar alteraciones que son silentes, o sea, subclínicas, no se manifiestan a lo mejor con síntomas, y bueno, la medición del peso, del índice de masa corporal, son las cosas que bueno, nos alertan o nos se pueden llegar a alarmar en el camino de evitar esos factores de riesgo que nos predisponen a la enfermedad cardiovascular. Hay algunos mitos, y esto tiene que ver con si no me cuido o no tengo familiares o tengo 30 años y no me va a pasar eso. No voy a tener una ACV, no voy a tener un infarto, porque soy joven, esto le pasa a la gente grande. ¿Cuál es el porcentaje últimamente o el promedio que ves vos en la unidad coronaria respecto a patologías vasculares, cardiovasculares en relación a la edad? Y bueno, respecto al punto que vos estás tocando es muy interesante porque hay muchas evidencias científicas y clínicas de que la enfermedad cardiovascular o la arteriosclerosis, si querés llamarle de una manera más simple, comienza en la primera década de la vida, en los 10 años. ¿A partir de los 10 años? A los 10 años, sí. A los 10 años comienzan a aparecer pequeñas manchitas amarillas en las arterias, que se llaman tal cual, se llaman máculas amarillas, que son los primeros depósitos de colesterol. ¿Tiene que ver con la alimentación de los niños? Tiene que ver con la genética y con la alimentación de los chicos y con los factores de riesgo que tienen los padres. Porque cuando un papá o una mamá tienen hipertensión o tienen colesterol alto o tienen cifras aumentadas de glucemia, por ejemplo, en ayunas, tienen que pensar que los chicos lo pueden tener. Entonces, es importante el seguimiento con los pediatras de estos puntos de vista y es muy importante inculcarles a los chicos la actividad física y el comer sano. Así que sí, es muy importante el hecho de prevenir en los jóvenes. Claro, vos sabés que se está hablando de los hábitos saludables y de los kioscos saludables en las escuelas. Viste que las escuelas venden todo lo que tenga que ver con dulce, chocolate. Están intentando hacer este tipo de cosas, de hacer ensaladas de fruta y de tener comida sana y con poca sal, ¿no es cierto? O golosinas con menos calorías. O golosinas con menos calorías. Claro. Bien, o sea que esto tiene mucha importancia. Tenemos personas con infartos o con patologías cardiovasculares jóvenes internados. ¿Sí? Y con respecto al sexo, y bueno, siempre fueron varones, de acuerdo al mito también de la gente, o la mayoría son varones. Sí, en realidad no es un mito. Hay una evidencia científica que muestra que la enfermedad cardiovascular es más frecuente en el hombre, debajo de los 70 años, te diría, con una proporción promedio de 5:1, 5:2. Y después de los 65 o 70 años las cifras se emparejan dramáticamente, o sea, se igualan dramáticamente. El tema es que en las últimas décadas la situación de que a la mujer la pone en competencia directa con el hombre, el cigarrillo y el estrés, que tiene mucho que ver con estas cosas, hacen que se manifiesten algunas mujeres jóvenes. Así que, bueno, no es raro hoy tener internado, como tenemos internado ahora en nuestra unidad coronaria, una chica de 46 años con un infarto de miocardio y con estos factores de riesgo, ¿no? Es increíble realmente pensar que a los que podés tener, y además ha habido de 30, de 40, y que por ahí son personas que tienen genética, pero además no se cuidan en todo el resto que estabas contando. Tenemos que ir a un pequeño corte, ¿sabes? Pero vamos a seguir más en el segundo bloque, porque vamos a hablar de lo que se habló también en el Congreso, de lo que tiene que ver con la polimedicación
o la polipastilla. Vamos a ver, vamos al corte y ya volvemos. La doctora Amelia Franchi se viste en Antonella, Artigas 4916, Villa Ballester. La doctora Amelia Franchi se prepara en Marisa Stafforini, Makeup 4755-3818. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles, haciendo soberanía en todo el país. Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho, se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Soho Hotel, su estadía será inolvidable. INX3, software para la industria, www.inx3.com.ar.